la, la fundamentación jurídica de la administración pública. Cuando hablamos de administración pública, ustedes como abogados siempre tendrán que referirse o que dirigirse más bien. Si hablamos de del orden federal, tendrán que referirse, dirigirse a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la ley orgánica de la ley orgánica del Poder Ejecutivo Federal. Cuando hablamos de los estados, tendrán que referirse, dirigirse a la Constitución local o a la ley orgánica del Poder Ejecutivo local. ¿Sí? A ver. Fíjense lo que dice la ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Artículo 3. La administración pública del Estado se divide en administración pública centralizada, integrada por las dependencias, y administración pública paraestatal integrada por las entidades. ¿Okay? Aquí está. Administración pública centralizada. En el estado de Jalisco, ¿qué dependencias forman la administración pública centralizada? Número 1, jefatura de gobierno. Hay perdón, jefatura de gabinete. Hay una figura, un funcionario, que se le denomina jefe de gabinete. También esta figura existe en los municipios. No sé si en todos, pero en algunas hay un jefe de gabinete. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuáles son las facultades de un jefe de gabinete. Número 2, coordinaciones generales estratégicas. ¿Sí? Esa figura yo no la he escuchado en los municipios. Número 3, secretarías. Las secretarías de Estado, las que ya hemos platicado mucho, que en los municipios vendrán a ser las direcciones. Recuerden que a nivel federal hay secretarías federales, a nivel estatal secretarías y a nivel municipal direcciones. Dirección de salud, dirección de cultura, dirección de educación, ¿no? Ya como a nivel municipal, como que son menores las injerencias que tiene el municipio en estas materias y por lo tanto, además no hay personal tan capacitado, ¿no? Digo, a lo mejor en la dirección de educación, pues hay un maestro, quizás, ¿no? Y ya, ¿no? Pero hay una dirección de educación. Secretarías. Número 4, Fiscalía Estatal. Número 5, Procuraduría Social del Estado. ¿Alguien sabe qué es lo que hace la Procuraduría Social del Estado? Un procurador social, ¿no? Está por ahí frente al CODE, la Procuraduría Social del Estado. ¿Sí? Cuando ustedes tienen una controversia judicial, una demanda, pero no tienen quien les asista de manera particular, un abogado que les asista de manera particular, ustedes pueden acudir a la Procuraduría Social del Estado. ¿Sí? Ahí hay abogados que deben de prestar el servicio de manera gratuita, como sus abogados. ¿Sí? De hecho, en los últimos años, la Procuraduría sale, los abogados salen, ¿no? A los diversos municipios, sobre todo al interior del estado, los que están alejados de la zona metropolitana, a ofrecer asesorías, orientaciones jurídicas,
para caso de testamentos, para caso de demanda de divorcio, para caso de demandas de pensiones alimenticias, ¿no? Eso es lo que hace la Procuraduría Social del Estado. Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, Contraloría del Estado. ¿Qué es lo que hace la Contraloría del Estado? ¿Alguien sabe qué es lo que hace la Contraloría del Estado? ¿No? La Contraloría del Estado es aquella entidad, por ejemplo, yo soy presidente municipal, termino mi periodo, mi administración, 3 años, pero termino y la obligación de un presidente municipal o de un síndico municipal o de un director general, digamos, de obras públicas a nivel municipal, no termina cuando sale, sino que tiene que llevar información, informes a la Contraloría del Estado, sobre todo cuando se trata del manejo de recursos, ¿sí? Presenta los informes y entonces la Contraloría del Estado hace una revisión. Los presidentes municipales tienen que estar entregando sus cuentas públicas, le llaman, ¿sí?, a la Contraloría del Estado. Después de un tiempo que marca la ley, la Contraloría del Estado emite una primera recomendación o un primer señalamiento, ¿no? Muchas veces, yo no sé si han escuchado cuando de pronto los presidentes municipales andan vueltos locos porque la Contraloría del Estado les hizo señalamientos u observaciones por 200 millones de pesos. ¿Dónde están esos 200 millones? Por ejemplo, en materia de obra pública, les pueden decir, a ver, se proyectó un puente sobre el arroyo tal, que pasa en la colonia tal, ¿no? Este puente estaba proyectado para tener, no sé, digo, no sé mucho de obra de construcción, pero estaba proyectado para tener, no sé, 2 arcos, ¿sí?, uno en cada extremo. Por esos 2 arcos, el proyecto marcaba que iba a haber un gasto de material de tanto y de mano de obra de tanto. Al final, en la previsión, la obra no cuenta con esos 2 arcos. Ahí hay un faltante de recursos de tanto porque estaba proyectado así la obra, pero los arcos no están y tú entregaste la obra como completa. Entonces, inclusive, cuando se habla de obras, por ejemplo, en parques, les miden los metros. Dicen, de tal esquina a tal punto, la obra contemplaba tantos metros de machuelo, por ejemplo. Y los machuelos no están, ¿sí? Entonces, son observaciones que la Contraloría hace. La Contraloría también está facultada para llegar a los municipios, a los ayuntamientos, a las dependencias municipales y decir, venimos a hacer auditoría. Materia de recursos humanos, van, revisan expedientes, revisan todo y dicen, a ver, en este expediente de ese trabajador hace falta tal documento. Y tiene que andar uno en friega buscándolo porque si no, viene la sanción. La sanción que puede ser un extrañamiento, dice la ley, es decir, te pueden dar una regañada, que pueden ser una nota en tu expediente. Si la Contraloría obliga al superior jerárquico a emitir una nota que dice que hubo una observación y que incumpliste esa observación y obliga a que esa nota firmada y sellada por la autoridad municipal te quede en tu expediente. ¿Sí? Si no, no es bueno tener esas notas en los expedientes. O bien sanciones económicas o hasta inhabilitación del cargo, ¿sí? O cese del cargo más bien, o inhabilitación como servidor público, no sé, por 5 años.
no vas a poder ser servidor público por 5 años. ¿Sí? Entonces, siempre que hablemos de administración pública, tenemos que remitirnos para fundamentarnos a, en este caso, la Constitución Política del Estado de Jalisco o las leyes orgánicas correspondientes. Por eso les decía que en la página del Congreso del Estado hay una serie de leyes orgánicas que tenemos que acudir a ellas en caso de que se trate de un órgano desconcentrado, en caso de que se trate del Poder Ejecutivo, en caso de que se trate de X dependencia pública. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y ahí aparece órganos desconcentrados, órganos auxiliares, y miren, aquí está la figura que yo les decía de la jefatura de gabinete. Esteban, ¿nos puede leer, por favor, por lo menos 2 artículos? Artículo 8. La administración pública centralizada cuenta con una jefatura de gabinete, encargada de evaluar y supervisar el trabajo de las coordinaciones generales estratégicas y de las secretarías. Pone a consideración del Ejecutivo la asignación de trabajos conforme a las competencias determinadas por la ley y asignarles la ejecución de proyectos y la responsabilidad sobre el asunto específico. El artículo 9 dice, la jefatura de gabinete es unipersonal y se deposita en una figura denominada jefe de gabinete, el cual es designado y removido liberalmente por el gobernador del estado. Ok. Ojo aquí. Dice el artículo 9 que esta figura de jefe de gabinete es designado y removido libremente por el gobernador del estado. ¿Sí? Así que el gobernador del estado puede llamarle a su compadre y le puede decir si quiere ser jefe de gabinete, ¿no? Pero, ojo, aquí la ley establece que puede ser nombrado y removido libremente por el gobernador del estado. Pero cuando uno hace este estudio de una ley como esta, uno tiene que referirse o buscar si hay un reglamento para la jefatura de gabinete. Por si acaso el reglamento de jefatura de gabinete establece que para ocupar el cargo de jefe de gabinete se tendrá como mínimo un título profesional. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es decir, sí, el gobernador puede libremente nombrar y remover al jefe de gabinete y puede llamarle a su compadre y decirle, oye, ¿quieres ser jefe de gabinete? O puede acordarse de un amigo de la prepa que quería muchísimo y que siempre era compa con él y que lo defendía y todo, metía las manos por él y llamarle y decirle, oye, ¿quieres ser el jefe de gabinete? Pero algunas de las veces estas facultades del gobernador están, digamos, como que delimitadas por algún otro cuerpo normativo que establezca ciertas condiciones para llegar a ocupar un cargo público. ¿Sí me explico? Entonces, ojo, muchachos, cuando hablamos de administración pública, siempre tenemos que verificar si hablamos de administración pública federal, estatal o municipal. Y dependiendo del orden de gobierno del que estamos hablando, tendremos que referirnos o dirigirnos, más bien dicho, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes orgánicas federales que convengan o a la Constitución local y leyes orgánicas de las diferentes dependencias y órganos estatales. ¿Sí? Nunca se les olvide eso. Si hablamos del municipio, tendremos que dirigirnos a los reglamentos municipales o a las leyes estatales en materia municipal. ¿Sí? Porque también hay, de hecho por aquí habla acerca de los municipios, cómo debe de organizarse el municipio. ¿Sí? Más adelantito habla de los municipios. Pero siempre, cuando hablamos de administración pública, tenemos que dirigirnos al derecho
público en materia de administración pública, derecho público, ¿sí? Que regula la administración pública. Recuerden muy bien esto, cuando hablamos de administración pública, generalmente estamos hablando del Poder Ejecutivo porque es el encargado de administrar y de ejecutar el erario público. Los otros órdenes de gobierno, los otros poderes, el legislativo y el judicial, tienen otras materias. Su función es meramente administrativo, sí, pero de trámite, ¿sí? El legislativo en la creación de leyes, derogación de leyes, análisis de leyes, de reglamentos. Ellos crean las leyes. El judicial dirime las controversias que hay entre los particulares, demandas de divorcio, pensión alimenticia, o entre los particulares y el Estado, las denuncias penales, los problemas que puede haber entre un particular de demanda contra el Estado, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No, profe. Profe, Mande. con referente a los de los topes y eso, ¿a dónde me dijo que tenía uno que acudir? Hay que acudir a la Dirección de Obras Públicas. Dentro de esa dirección debe de haber un área que se llama calles y calzadas. Por lo menos en algunos municipios así he escuchado que le nombran. Sí, calles y calzadas. Ver ahí dónde está el área que corresponda para la colocación de topes, ¿no? Los municipios están a veces organizados de manera diversa, pero hay que preguntar por ahí, ¿sí? Y ahí les van a decir, y entonces les van a decir si el proyecto, cuando se hizo el estudio topográfico, se determinó que hubiera topes y por qué razones. Por ejemplo, si es una escuela, lógicamente la autoridad determinará que exista un tope, ¿no? Por lo menos uno. No, sí, pero Cuando es escuela, por yo ejemplo. le comentaba porque hay una situación casi para llegar hasta Eucaliptos, donde está un puente, y haga de cuenta que bajando el puente hay unas boyas y sobresale una alcantarilla. Entonces ahí he visto varios accidentes, pero feos. Y lo que se ocupa ahí es poner un tope. Y yo quisiera que tal vez eso no deba de estar, porque esa alcantarilla sobresalida, como cuando sube el carro no la alcanza a ver, y como que los desbalancea y todos ahí o se suben a la banqueta o los motociclistas se caen completamente. O sea, ha pasado casos que de verdad muy peligrosos. Pero si es una alcantarilla, corresponde más bien al sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado, al CIAPA. ¿Al CIAPA? Sí, es que de verdad eso es un peligro, o sea, está demasiado peligroso. Sí. Bueno, yo he visto dos accidentes todos esos problemas, que la verdad me ha tocado. Todos los problemas de agua potable, alcantarillado, aguas negras corresponden al CIAPA. ¿Sale? Ok, gracias, profe. Ciapatel. Yo no recibo bienes, Ciapatel. ¿Va? Los veo la próxima semana, muchachos. Déjenme pensar hoy cuál será la evaluación. Sí pensé que los iba a ver allá, pero ya hoy me dijeron los muchachos, los grupos anteriores, que creo que siempre no. Déjenme pensar qué va a ser la evaluación, ¿sale? Va. Andrés, pues, nos vemos la próxima semana. Que esté bien, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós, profe. Nos vemos.